¿Tienen algo escrito ahí? Yo no me conecté a la anterior clase, ingeniero. A ver, otro alumno que haya estado. O ya no se acuerdan. Bien. Yo sé que terminamos viendo, creo que circunferencia de Mohr, ¿no? Y teníamos que ver la cuestión ya de... Bien, ya. Vamos a ver, voy a hacer un levantamiento de pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Se ve, no? Sí. Bien. Vamos a ver el tema del criterio de falla de Mohr-Coulomb, ¿no? Referente a la circunferencia de Mohr, para poder, digamos, determinar cuáles son los criterios que se van a adoptar en cuanto a la determinación de los parámetros del sistema. Estoy muy acongojado porque era muy amigo mío y de mi familia. Y para ello vamos a tener que avanzar un poco hacia adelante, una situación que lo teníamos que dar un poco más adelante, pero lo vamos a tener que adelantar ahora, que es una prueba de corte en el suelo que se llama en la prueba de corte por medio de la máquina triaxial. ¿Ya? Y si nosotros vemos aquí esta situación, dice, si se incrementa gradualmente uno de los esfuerzos de compresión en una muestra de suelo en un ensayo triaxial, se alcanza un estado tensional crítico que ocasiona la falla del suelo. Mohr demostró que esta falla no se produce por la presencia de esfuerzos normales máximos o de esfuerzos cortantes máximos en forma aislada, sino por una crítica combinación de esfuerzos normales y cortantes actuando simultáneamente. Si el ensayo se repite para diferentes muestras de un mismo suelo, hasta alcanzar la falla en cada caso, se obtienen las correspondientes circunferencias de Mohr de la figura 5.4 que la tienen acá abajo. Como las mismas son simétricas con respecto al eje de las abscisas, se ha dibujado solamente la semicircunferencia de la parte superior del diagrama. El esquema corresponde a 3 muestras de suelo arenoso y el B de otras 3 de suelo arcilloso. Es posible, dice, tratar curvas tangentes a las diferentes circunferencias de Mohr en cada caso, que se conocen por envolvente de falla de Mohr. Bien, yo le voy a explicar de que esto se consigue, estas circunferencias de Mohr, se consiguen de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí un dibujito encima. Para hacer este ensayo, el ensayo triaxial, ¿no? Yo me voy a remitir a la sección 5.4,
Bien. Aquí se prueba de resistencia a corte. ¿Ya? Y vamos a buscar el ensayo triaxial. Bueno, aquí lo tenemos, prueba de compresión triaxial. Lo que acabamos de hablar anteriormente son dos ensayos que se hacen para suelos arenosos y para suelos arcillosos. ¿Qué significan esos ensayos? Esos ensayos significa de que dentro de esta máquina triaxial, nosotros vamos a colocar una muestra de suelo, de cualquier tipo de suelo, acá, en esta parte. Y la vamos a apoyar sobre piedra porosa, tanto por debajo como por arriba. Y esta máquina puede ser, el ensayo puede ser hecho solamente con aire o con un aceite muy grueso. ¿Ya? ¿Y qué tiene esta máquina? Tiene para hacer el ensayo drenado y no drenado. O sea, porque aquí hay una tubería de drenaje. ¿De acuerdo? Tienen esta tubería de drenaje. Además que, para poder a la muestra de suelo, que por supuesto es una muestra circular con tamaño estandarizado, y ya lo van a ver ustedes en laboratorio, se le aplica una presión de entrada, que por supuesto va a actuar en todo el contorno del fuste y también por acá, por arriba y por debajo, porque aquí hay una piedra porosa que por ahí se va a entrar la presión y va a producir una muestra que está de un sólido que se está actuando con cargas verticales y cargas horizontales. Las verticales son las producidas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, que serían las sigma Y. Y acá tendríamos, como esto es circular, vamos a tener un tipo de sigma. O sigma X o sigma Z. Entonces, una vez hemos introducido nosotros una determinada presión de aire, entonces esta muestra va a estar sometida a una determinada presión. Y en la parte superior hay un vástago, donde tiene este vástago tiene un apoyo en una placa rígida, ¿no? De metal. Y acá arriba hay un gato hidráulico. Y para que no se salga la presión por acá, por donde entra este vástago, bueno, existen unos retenes acá que no permiten que salga. Y este es un vástago este vástago tiene que estar cromado, es decir, tiene que ser muy suave como para que no dañe aquel retén y tampoco permita que cuando se mueva el vástago hacia abajo, el aire salga. Entonces, una vez nosotros hemos introducido una presión determinada, le voy a decir, por decir, 2 kilos por centímetro cuadrado, y ya lo tenemos este suelo sometido a estas presiones, tanto verticales como horizontales, empezamos a dar presión al gato. Es decir, a comprimir la parte vertical, es decir, vamos a producir primero lo que se llama una sigma Y, en la que actúa así y así, y vamos a producir una sigma horizontal, así y así. Como la muestra es circular, entonces aquí la tienen, la muestra de suelo, esta sigma H se va a quedar quieta y vamos a aumentar nosotros una carga con el gato, es decir, vamos a provocar un delta de sigma Y.
O sea, le vamos a aumentar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la carga de rotura. Y vamos a aumentar esa carga hasta que se rompa. Es decir, que esta carga, este delta de sigma es la que está aumentada, sigma y existente. Bueno, esta la pone el gato, ¿no? Este es el delta de sigma y. Y esto hasta que la muestra rompe. ¿Ya? Entonces la carga de rotura sería esta de acá. Sigma y más delta de sigma y. Y aquí tenemos sigma h, ¿no? Que esa se mantiene constante y la muestra de suelo rompe. Entonces, este es el ensayo y este ensayo se tiene que hacer 3 veces. Vamos a suponer que este va a ser el 1, delta sigma y 1. Después tenemos que hacer con otra presión de entrada, con el mismo tipo de suelo, un sigma y 2, que sería la presión que metemos aire, acá fuerte, y vamos a romper después la muestra con un delta de sigma y 2. Perdón, aquí faltó el sigma. ¿Ya? Delta sigma y. Este es el segundo ensayo. Y después retiramos otra vez, volvemos a cargar esto y vamos a meter con una presión mucho mayor, una presión de entrada, sigma y 3 va a ser mucho mayor que las anteriores. Y también aplicamos con el gato una presión delta de sigma y 3. Entonces ahí tenemos los 3 ensayos. ¿Okay? ¿Cuál es la presión máxima? Sería cualquiera de estas para cada ensayo. ¿Y cuál es la presión mínima? Bueno, esta de acá, sigma h, que nosotros vamos a llamar sigma mínimo. Sigma, la menor. Entonces, este sigma, que vendría a ser el sigma mínimo, vendría a ser el sigma 3, que nosotros conocemos. Y bueno, vamos a ver acá en el dibujo anterior, ¿no? Vamos a ver en el dibujo anterior. Donde aquí tenemos el ensayo triaxial. Esta primera circunferencia, vamos a suponer que es suelo granular, es con la presión de entrada sigma 1, presión sigma 3, que es la mínima, y un incremento sigma 3. Pero aquí ocurre una cuestión interesante, que no está dibujado aquí en este. Si este es el centro de la circunferencia, ¿no? Y este es el valor del radio, ¿no? Y este es el valor del ángulo. Escucha, me incómodo trabajar con esto. Este es el ángulo. 2 alfa. Este valor de aquí es la presión de entrada. Sigma 3. Y esta presión de acá sería delta de sigma 1, perdón, sigma 1 más sigma más delta de sigma 3. Perdón, más delta de sigma 1. ¿Ya? Entonces la suma de esto de aquí, o podríamos llamarla sigma A, como ustedes quieran, ¿no? Perdón, este es sigma 3. Estoy equivocado, yo más delta de sigma, más un delta de sigma.
pongámosle sigma 1. Entonces, esto más este pedazo de aquí me daría todo esto de aquí. ¿Ya? Porque de aquí a aquí es sigma 3 y nosotros le vamos a aumentar para que rompa un delta de sigma 1, entonces este sería de aquí a acá. El delta de sigma 1 sería este valor. ¿Ya? Entonces, a esto de aquí nosotros lo vamos a llamar sigma 1. Entonces, la combinación sigma 3, sigma 1, mínima con máxima, me va a dar siempre, miren ustedes, son los puntos de donde el suelo rompe con este ángulo. Y el ángulo siempre va a ser el mismo, tanto para este como para este de acá. ¿Ya? O sea que ese ángulo 2 alfa se va a volver a repetir, te tiene que volver a repetir en los 3 ensayos. Cuando se han hecho los 3 ensayos, se traza una envolvente uniendo los puntos de tangencia de esta recta que pasa por el origen, porque esto es para un suelo granular puro, tiene que pasar por el origen. Entonces yo voy a tener una curva rectificada, esta curva que es segmentada. Esta se llama envolvente de falla de Moore. ¿Ya? Y el ángulo que forma esta envolvente con la horizontal me da el ángulo de fricción interna del suelo, este de aquí. ¿Ya? Entonces, miren ustedes que hemos conseguido un parámetro a través de un ensayo triaxial y haciendo 3 ensayitos en arena, bueno, encontramos el ángulo de fricción interna de la arena. Cuando el suelo es cohesivo, por más que nosotros le aumentemos la presión de entrada sigma 3, todas las circunferencias de Moore, las 3 circunferencias de Moore en suelos cohesivos van a tener el mismo diámetro. Y por lo tanto, la rayita, o sea, la envolvente de falla va a ser horizontal. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a tener un valor C y este valor de phi, porque eso es lo cohesivo, va a tender a 0. O sea, ¿y qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una combinación de suelo entre un suelo granular y un suelo cohesivo? Va a ocurrir de que nosotros vamos a obtener una envolvente de falla de este tipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener una cohesión y vamos a tener un ángulo de fricción interna. ¿Ya? Entonces, no estoy dibujando aquí la circunferencia de Moore, porque las circunferencias de Moore tendrían que venir así, ¿no? De la otra más grande por acá, ¿no? Así. Entonces, ya vamos a ver de que una chica va a venir por acá. Pero ya es para un suelo mixto entre esto y esto, me va a dar una envolvente de falla, que esa envolvente de falla sí me va a dar ya las 2 parámetros de resistencia del suelo, me va a dar C y phi. Cuando es granular, solamente me va a dar phi. Cuando es cohesivo, solamente me va a dar C. Cuando es un suelo mixto, entre arenas y arcilla, me va a dar los muy amigo mío, los 2 parámetros de resistencia. Y de mi familia. C y phi. ¿Y qué nos dice Coulomb? Pero él ha seguido bendiciendo a su amigo. Y bueno, dice que actual, cuando la circunferencia de Moore para poder dar esta están por materia, debajo de la envolvente de falla, porque creo quiere que decir tengo que el la suelo es experiencia, instable porque la no se ha capacidad llegado para hacerlo. a la ruptura del suelo. Ya, decirle que La otra hipótesis dice que cuando las circunferencias es son una tangentes materia a la muy, envolvente de pero muy falla, importante. se ha llegado al valor que a la de combinación hecho, crítica, tendría que ¿no? ser de para una carga persona para la formada ruptura del con suelo. ese perfil. Y que la tercera hipótesis dice que no es posible hallar Yo una tengo envolvente maestría en carretera, de Moore la maestría que tengo en carretera, para circunferencia de he Moore que construido, corten, he no supervisado y he circunferencia fiscalizado de Moore 10 que años corten la pavimento envolvente de falla, porque ya el y he suelo ha sido fallado 4 antes. años jefe de laboratorio de Aquí ingeniería vemos civil. Es dice, decir, si creo para un que tengo la estado aval para determinado estado de esfuerzo en el suelo de poder fundación, la respectiva circunferencia de desempeñar Moore estas funciones esté que me ubicado dentro de la honran en envolvente de hacerlo, falla, el suelo ¿no? es estable. Es decir, El ¿qué quiere director me decir? ha Que la pedido que yo envolvente, o sea, la la dé de aquí para circunferencia adelante esta materia, con está mucho más gusto abajo que lo la voy a hacer. envolvente. Por eso es estable. Solo no que está descansado.
La otra dice, si la circunferencia de Mohr resulta tangente a la envolvente de falla, existe muy se ha poco alcanzado la tiempo ya máxima para capacidad culminar el resistente semestre. en algún plano Entonces, para mí dentro de la me masa del suelo. un Por poquito ejemplo, se imposible analiza, prepararla la analizamos el materia y punto A, darla donde se está refiriendo en a toda su valor extensión. de aquí, ¿no? Nosotros vamos a encontrar los valores, la combinación de valores, sigma u tau. Entonces, porque esto lo habíamos visto ya en la circunferencia de Mohr, que nosotros a través de la circunferencia podemos encontrar los infinitos pares de valores sigma u tau, ¿no? Entonces, aquí se encuentra la máxima capacidad portante del suelo. Y no existe, la otra es, no es posible hallar una condición de equilibrio en el suelo que se analiza si el estado de esfuerzo que se haya sometido corresponde a una circunferencia de Mohr que intersecta la envolvente de falla. Pues en ese caso el suelo ya habría fallado colapsado. No podemos hacer traspasar la circunferencia. Entonces, esto es lo que Mohr-Coulomb demostraron, ¿ya? La estabilidad del suelo, cuando no se alcanza la máxima carga para encontrar la rotura. La máxima combinación de esfuerzo para provocar la rotura del suelo, y de que no es posible encontrar un equilibrio si la circunferencia de Mohr traspasa la envolvente falla, porque en ese caso ya el suelo ha fallado antes. Bueno, bajo estos criterios, lo que nos interesa en realidad a nosotros es encontrar los valores de phi y de c. Ángulo de fricción interna, cohesión del suelo. Es decir, son los dos parámetros de resistencia a lo que nos vamos a abocar de aquí en adelante para que con ellos nosotros podamos realizar cualquier cálculo de resistencia de los suelos. La mecánica del suelo, la resistencia de los suelos a través de la mecánica del suelo, depende de estos dos valores, únicamente, de un valor phi y de un valor c, es decir, del ángulo de fricción interna del suelo y de la cohesión del suelo. Cuando hablamos ángulo de fricción, sí se llama fricción porque este ángulo se provoca por la resistencia al deslizamiento de los suelos que producen entre sí los granos de suelo. Y acá la resistencia se produce a través del pegamento que existen de los suelos cohesivos, es decir, el valor cohesivo que tiene el suelo para que el suelo pueda desarrollar una resistencia. Cuando los suelos son granulares, el único encargado de provocar toda la resistencia que tiene el suelo es el trabamiento de los granos. Cuando los suelos son puramente cohesivos, el único valor que interviene es el valor de la cohesión. Es decir, aquella unión de las partículas de suelo muy pequeñas, muy infinitamente pequeñas que tienen los suelos cohesivos, que eléctricamente y dependiendo de la cantidad de agua es que provocan un valor de resistencia. Ustedes han visto la arcilla, conocen la arcilla con la que se hacen los ladrillos. Los ladrillos primero se los hace de arcilla. Cuando la arcilla está blanda, pues tiene poca resistencia porque se deforma. Pero cuando el suelo, ustedes la secan al sol, la arcilla se vuelve como una piedra, como un terrón duro, entonces tiene una resistencia grande. Quiere decir que la resistencia de los suelos cohesivos depende de la cantidad de agua que tiene el suelo. O sea, es decir, los suelos cohesivos tienen tres estados: el estado líquido, el estado plástico y el estado sólido. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esas tres límites de humedad o de cantidad de agua que tienen los suelos, pues si la arcilla está en estado líquido, ¿cuánto será la resistencia? Pues será 0, porque es una sopa, ¿no? Si está en un estado plástico, desarrollará una determinada resistencia de acuerdo a ese valor cohesivo que tiene esa arcilla, con esa cantidad de agua. Pero si el suelo está semisólido o sólido, ya los valores de C van a ir creciendo de acuerdo a la cantidad de humedad que tiene. Por eso es que las arcillas son tremendamente peligrosas,
cuando nosotros vamos a poner algo sobre una arcilla, hay que ver si esa arcilla en una determinada época del año se humedece o no. Cuando se humedece va a perder su resistencia, pero si nosotros hicimos un estudio del suelo y la pillamos la arcilla tremendamente seca, tremendamente dura, el suelo tiene una resistencia tremenda. No necesitamos hacer nada aquí. No. También hay inundaciones, el agua ataca la arcilla, la humedece y una vez en la arcilla le entra la humedad a la arcilla, pues la arcilla va perdiendo resistencia. Eso es. En cambio, los suelos friccionantes, el ángulo de fricción interna no cambia, porque no afecta a pedazos de piedra, el agua no le hace nada, no la diluye. Siempre va a ser arena húmeda o arena seca, ¿no? Pero no va a perder, el ángulo de fricción interna no va a cambiar. Va a perder sí resistencia por presión de poro, pero ese es otro el baile. Bien, entonces con este criterio de falla de Mohr-Coulomb nos vamos con una idea de qué es la envolvente de falla, cómo se consigue la envolvente de falla a través de este ensayo. Hay otra forma de conseguir la envolvente de falla a través de otro tipo de ensayo de corte en laboratorio, pero no nos da las circunferencias. Bien, vamos a avanzar. Vamos a borrar todo esto. Bien, vamos a ver ahora sobre esta situación de acá. Bien. Este análisis del punto A, desde que ven ustedes aquí, es la unión desde el centro de acá con este punto. Y el mismo dibujo lo tenemos acá. Y esta es la envolvente de falla. ¿Qué punto nos va a dar? El punto A es el ángulo, 2 alfa crítico, es decir, cuál es el ángulo de falla que nos da el ángulo de falla que tiene el suelo, y nos da a la vez las tensiones participantes, cuánto vale sigma U y cuánto vale tau sub. Es decir, que nos entrega el valor crítico de carga para provocar la rotura y nos entrega el ángulo de falla del suelo. Entonces, de aquí se pueden deducir de que 2 alfa crítico, o sea, el ángulo 2 alfa, es igual a 90 grados más phi, que es el ángulo de fricción interna del suelo. O sea que 2 alfa es igual a 90 grados más phi, que traducido en otros términos, esto es igual a 45 grados más phi medio. Es lo mismo. ¿No? Entonces, el ángulo de donde se produce la rotura del suelo es igual a 45 grados más phi medio. Pero hay que conseguirlo al phi medio, ¿no? Y ese es justamente lo que nosotros vamos a conseguir a través del ensayo de corte directo o de ensayo de triacción. Además que acá, por ejemplo, si nosotros unimos una línea del punto de tensiones máximas con el punto de sigma, del valor de sigma 3, pues vamos a tener un pequeño angulito también. ¿Ya? Que este angulito vale solamente alfa crítico, o sea, la mitad de este de acá. ¿Ya? Con esto se consigue, como les digo, la tensión tangencial máxima y la tensión de compresión máxima. Podemos conseguir a través del ensayo triaxial
el ángulo de falla del suelo también, que lo podemos leer de la circunferencia o lo podemos calcular de acuerdo a lo que nos dé el ángulo de la envolvente, más, que nos da 90 grados, más el ángulo de la envolvente, que sería el 2 alfa crítico. Después de esto, nosotros sí ya podemos, conociendo una vez nosotros C y Φ, podemos decir de que tau sub U, o sea, la tensión tangencial última es igual a la tensión de compresión último por la tangente del ángulo de fricción interna de Φ. Y para los suelos que son, o sea, compuestos, ¿no? Que están mezclados entre arena y arcilla, pues decimos de que la tensión última es igual a C más sigma U por tangente de Φ. ¿Ya? Si fuera solamente puramente cohesivo, pues sería tau U igual a C. Pero como aquí esto es para un suelo mixto, la tensión última es igual a sigma por C sub U por tangente de Φ. Bien, acá tenemos una representación en esta parte. Yo, por ejemplo, manejándome con línea, yo veo que si la envolvente de falla, estas son envolventes de falla, lo que ven ustedes acá. ¿Ya? Aquí tenemos una envolvente de falla que pasa por el origen. Es decir, ¿cuánto vale C aquí? Vale 0. Por lo tanto, la tensión última es igual a sigma U por tangente de Φ. Aquí veo de que Φ es igual a 0. Por lo tanto, la tensión última va a valer C, igual a C. Y aquí veo otra envolvente que no pasa por el origen, sino corta el eje de la áxis y marca un valor de C. Por lo tanto, la tensión última es igual al valor de C más la tensión de compresión última por la tangente de Φ. Cuando yo miro esto, yo dibujo así un par de ejes coordenados y a mí me hacen esto, que me dicen, ¿qué tipo de suelo es ese? Yo le digo, este es un suelo mixto porque está formado por un suelo granular y un suelo cohesivo. Porque tiene C y tiene Φ. Cuando a mí me dicen, me preguntan en el examen, ¿qué tipo de suelo es este? Y me marcan la envolvente de falla, yo digo, es un tipo cohesivo, porque el ángulo de fricción interna es igual a 0, y acá existe un valor de C. Y si me la marcan como esta y me dicen, ¿y esta qué suelo es este? Ahí yo les digo, este es un suelo granular, porque tiene un valor de C igual a 0. ¿Ves? Sencillo. Entonces uno tiene que irse acostumbrando a manejarse ya con las envolventes de falla, que son las que me muestran qué tipo de suelos son, ¿no? Entonces, es bueno siempre saber de que la tensión de cortante, o sea, este valor de tau sub U, ¿no? El corte, vale el valor de la cohesión más el valor de la compresión por la tangente de Φ. Este es el valor de el valor tangencial del corte. ¿Ya? Bueno, ya que hay un desarrollo de fórmula, ¿no? Donde se llega a determinar este factor de aquí en Φ, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante porque aquí está un poco medio chueco esto, que nos estamos entrando a otro lado sin necesidad. Ya, entonces no se lo voy a mencionar todavía qué significa Φ porque lo vamos a ver más adelante. Pero sí, esto es el factor de deslizamiento del suelo.
Vamos a irnos más adelante a ver cuáles son las pruebas de resistencia al corte. Porque cuando yo hablo de pruebas de resistencia al corte, son pruebas de laboratorio o pruebas que se hacen en el propio lugar del terreno que me llevan a determinar los parámetros de resistencia del suelo. No nos olvidemos, ya yo se lo he mencionado eso, de que Terzaghi armó una teoría en función de ensayos de laboratorio y de pruebas de resistencia al cortante, porque verdaderamente son los valores con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y no así amparados en la teoría de la elasticidad, es decir, la teoría de la elasticidad la vamos a apartar a un lado de mecánica de suelo. Y vamos a trabajar con datos que se obtienen de los estudios de suelo. Es decir, para cada obra en particular nosotros debemos de hacer los ensayos de laboratorio necesarios para determinar los parámetros de resistencia al cortante. Y estas pruebas de resistencia al corte pues, son las que me determinan la cohesión o la fricción. Es decir, la cohesión C o la fricción Φ. Y estas pruebas pueden ser determinadas in situ, quiere decir en el lugar de la obra, o pueden ser determinadas en laboratorio a través de muestras inalteradas de suelo. Del lugar donde yo quiero determinar estos parámetros de resistencia. Entre la prueba in situ, tenemos la prueba de la veleta y la prueba de penetración estándar. Aquí el libro la nombra como PPS, pero en realidad es el SPT en inglés, ya para que no nos confundamos. ¿Ya? Estas son pruebas de campo. Es decir, con la prueba de la veleta, ¿qué voy a determinar yo? Voy a determinar la cohesión del suelo en arcillas blandas. Y la prueba de penetración estándar me va a dar el conocimiento del ángulo de fricción interna para las arenas. Bien. Entonces, ya sabemos que las pruebas in situ que nosotros podemos hacer en el campo son la prueba de la veleta, la prueba de penetración estándar. Voy a mencionarlas. Después vamos a estudiarla cada una. Las pruebas en laboratorio para determinar SEIFI constan de la prueba de compresión sin confinar, la prueba de corte directo, la prueba de compresión triaxial. No voy a remitirme a la prueba de la impronta esférica, lo dejo esto para que lo lean ustedes, porque esto no se importa. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar nosotros por estas pruebas de aquí, por las pruebas de laboratorio. Y vamos a estudiar la prueba de compresión sin confinar, la prueba de corte directo y la prueba de compresión triaxial. Con estas tres pruebas nosotros hagamos la que hagamos, dependiendo del tipo de suelo, vamos a determinar los valores de C y de Φ. Y con la prueba de campo, si queremos saber cuánto tiene la cohesión de una arcilla, podemos hacer a través de la prueba de la veleta, que es meter en el suelo una máquina y hacerla voltear, hacerla cortar la arcilla y no va a dar directamente el valor de la cohesión. O la prueba de penetración estándar. ¿Ya? Entonces, primero vamos a estudiar estos valores de acá. Vamos a estudiar la prueba de compresión sin confinar y la prueba de corte directo más la prueba de compresión triaxial. Bueno, ya la prueba de compresión triaxial prácticamente ya se me ha explicado. La prueba de compresión sin confinar es una prueba muy sencilla. ¿Ustedes han visto romper probetas de hormigón? Les pregunto, ¿no? ¿Me escuchan? No, ingeniero. Bueno, la prueba, en el hormigón para saber la resistencia del hormigón hay que hacer probetas cilíndricas, ¿no? En un molde que tiene 4 pulgadas de diámetro,
y más o menos tiene 30 centímetros de altura, ¿no? Entonces ahí se vacía el hormigón y se forma un cilindro, ¿no? De hormigón, y eso se lo va dejando endurar dentro del agua en periodos de 3, 7, 14, y 21 y 28 días. Se cree que el hormigón desarrolla su máxima capacidad resistente a los 28 días. Entonces, ustedes van rompiendo a los 3 días y dicen, no, a los 3 días dio resistencia tanto. ¿Y qué hacen? Le meten, como en la prueba de aquí del ensayo triaxial, para romper probeto de hormigón, en una base firme de hormigón, de acero, que se le pone en unos topes de fierro con neopreno, y hay un gato que empuja esto. No necesita hacer una caja presurizada, esto es al aire libre. Ustedes con un gato meten la carga y rompen la probeta del hormigón y anotan a qué carga rompió el hormigón. Como conocen el diámetro, van a conocer el área, y a través de la fuerza sobre área, bueno, le da la resistencia 5. Esa prueba de compresión sin confinar solo sirve para ensayos de arcillas que están muy consolidadas, muy duras, secas, duras, que tienen resistencia. Y son muestras talladas, ¿no? de esa arcilla. Ustedes las tallan, ¿no? Y le dan la forma de cilindro. Entonces lo ponen bajo una máquina igual que de una probeta y le dan carga y rompen. Y ustedes, a través del diámetro de la muestra que han puesto y de la carga que le han aplicado, y con el diámetro, ustedes pueden ver carga sobre área, me da sigma. Entonces, esa es la sigma, es la tensión de compresión y de rotura. Y el valor de C, sigma U, es lo con la que la rompieron, y el valor de C es igual a sigma U sobre 2. Miren ustedes qué sencillo. Directamente ustedes agarran y dividen sigma U sobre 2 y tienen el valor de C. Dice, es la prueba más sencilla y económica de realizar. Consiste en tomar una muestra cilíndrica de suelo cohesivo con altura igual a 2.5 veces el diámetro y comprimirla axialmente en una máquina de ensayo como de la figura 5.7. Lo que viene acá, esta, ¿no? Esta es la muestra de suelo. Aquí ustedes tienen piedra porosa y 2 placas superiores que son de acero. Entonces aquí está el manómetro del gato y le aplican carga, la rompen, bueno, y ahí está. ¿No? Sí, similar a las que se usan para la probeta de concreto. Un manómetro conectado al instrumento permite ir midiendo las presiones ejercidas sobre la muestra. Una de las mayores ventajas que ofrece esta muestra es que el suelo es libre de fallar según el plano más débil. Además puede ser drenado durante el ensayo o se la puede inyectar o se le puede inyectar agua para representar las verdaderas condiciones que presenta el suelo. La muestra de suelo se coloca entre 2 piedras porosas para permitir el drenaje y se va incrementando la carga de compresión hasta producir la falla del suelo. Bajo el esfuerzo axial sigma U, la ecuación resulta ser C sigma U sobre. Este ensayo no puede realizarse en suelo suelto, pues se desmoronan al comprimirlo. Quiere decir que el ensayo de compresión sin confinar solo sirve para las arcillas. ¿Ya? Que les quede claro eso. Bien, aquí hay un pequeño ejemplo donde se hace la prueba y se rompe la probeta a 1.62 kilos por centímetro cuadrado. Dividiendo ese sigma U sobre 2 me da 0.81 kilos centímetros cuadrados y ese es el valor de la ecuación. Se compara este valor con el valor de la tabla 3. La tabla 3 está al final del libro, donde se lee para este caso el suelo arcilloso firme 0.06 a 0.8. Ustedes están con 0.82, están más o menos parecidos. Bien, ahora vamos a ver lo que es la prueba de corte directo. La prueba de corte directo es un ensayo que me permite determinar el ángulo de fricción
interna del suelo y la cohesión a la vez. Es un ensayo muy sencillo de realizar. Esto lo inventaron en el año 1776. Imagínense, tienen ya ¿cuántos años? Al 1900 son 224 años, ¿no? O sea, prácticamente tiene más de 300 años que se usaba ya, ¿no? Consiste, dice, en colocar la muestra del suelo en un recipiente cuadrado o circular que está cortado horizontalmente en dos mitades, en esta cara de acá. Ya. Este es puede ser un cuadrado o puede ser un círculo. ¿Ya? En el cual, y acá arriba también hay otra mitad de la misma, un cuadrado o un círculo que encacha perfectamente con este. Aquí es libre. Esto está apoyado solamente aquí. Y aquí se mete el suelo. Entre medio de estas dos cajitas se mete el suelo y acá se le pone una piedra porosa para que apoye y otra piedra porosa. ¿Qué se hace con este ensayo? Se mete la muestra y se le pone una carga P sub B vertical hacia abajo. ¿Ya? Esta carga P sub B es como la que nosotros entramos en la máquina triaxial con la entrada directa, ¿no? De la presión de aire, podría decir. Y aquí tiene un jalador, ¿no? O sea, aquí está, se le pone un jalador y se realiza un esfuerzo medible. Aquí tiene un extensómetro aquí que mide la fuerza que yo estoy haciendo, es decir, es un resorte, como esa balanza, ¿se acuerdan ustedes las balanzas romanas? Que es un gancho y un aparatito que es un resorte que se mueve y tiene una marca. Igual aquí se hace lo mismo. Y se jala de esa balanza, se jala y me va midiendo la carga que yo estoy haciendo, que estoy realizando horizontalmente. Y va a llegar un momento en que esta parte superior se va a deslizar hacia un lado. Es decir, corta el suelo por la mitad aquí. ¿Ya? Entonces, por eso se llama ensayo de corte directo. ¿Pero qué necesitamos para él? Ustedes lo pueden hacer en su casa, se lo pueden inventar este ensayo. Necesitamos tener contrapeso que se va a poner dentro del suelo, necesitamos tener piedra porosa y dos cajitas de madera, ¿no? Que se las pueden hacer con un carpintero. Estas piedras POME son las piedras POME, hay que conseguirlas y ustedes pueden determinar este ensayo. Solo que esta muestra que están colocando acá es una muestra inalterada, ¿ya? Es sacada del suelo, tallada en el suelo. No es necesario que esto mida 30 por 30, puede ser chiquitita, una cajita bien pequeñita de 5 centímetros por 5 centímetros, qué sé yo, pero bien hechita, ¿no? Y tener los elementos de medición y hacer de que la parte superior del suelo se deslice, corte aquí y, bueno. Entonces miren ustedes como pH es una fuerza horizontal y PB es una fuerza vertical, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que pH, para cortar el suelo, en la fuerza esta, entre el área de corte, me va a dar una tensión horizontal, sigma. Y esta PB, también dividida entre la misma área, me da la tensión tangencial, ¿ya? Entonces me da dos valores de tensiones, la horizontal y la tangencial. Y marco aquí, tengo sigma y tau. Entonces con la presión horizontal, marco aquí y marco la presión tangencial acá. Entonces levanto y consigo este punto. Y así con el segundo ensayo y así con el tercer ensayo. ¿Qué hace con el segundo ensayo? Le pone más carga acá. Y al ser más pesado esto, voy a tener que dar mayor fuerza, entonces voy a tener una sigma mayor. Y voy a conseguir 3 puntos. Uno los 3 puntos y lo prolongo hasta el eje de la ordenada y donde corta, mido hacia abajo, esta es la cohesión. Y acá mido el ángulo con horizontal y encuentro el ángulo de fricción interna. Lo ven ustedes como es sencillo porque se llama ensayo de corte directo. Esto está estandarizado, ¿no?
Entonces ustedes buscan los estándares y pueden realizarlo y hacerlo en su casa. Claro que hay que tener balanzas muy precisas que yo pueda, o sea, medidores de tracción muy precisos que me midan la fuerza para poder tener valores que son reales. Entonces, ¿qué se hace con eso, no? Por eso les digo, 3 pruebas, esfuerzo normal 3 y esfuerzo cortante 3. ¿Cuál es el esfuerzo cortante? Este de aquí, el que corta. ¿Cuál es el esfuerzo normal? Bueno, el que aprieta, ¿no? Entonces, ahí tengo los dos valores y consigo y hago los puntos, pum, 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 y marco, ¿no? Entonces aquí tienen un ejemplo y cómo se realiza y cómo se consiguen las tres. Cómo se lo consigue el ángulo de eficiencia interna y cómo se consigue el ángulo. Esto lo miden con un transportador, por supuesto, ¿no? O lo hacen también trigonométricamente, ¿no? Con estos dos valores o con estos dos valores, ¿no? Y ustedes hacen esto menos esto, me da esto, ¿no? Y esto menos esto me da este valor. Entonces conocen 2.8 y acá es, no sé, 0, lo está haciendo con estos dos extremos. 0,6 y 1,05. Entonces la tangente es igual 0,6 sobre 1,05, 0,571 y ya directamente calculan el ángulo, ¿no? Y calculan C, que es este punto de acá, ¿ya? Que es acá, ¿no? Entonces C es igual, dice 1.8 menos 1.25. C igual a 0,55. 1.8 menos 1.25. ¿Dónde está el 1.25? 1.8 es este valor de aquí. Y 1 menos 1.25, bueno, no sé dónde lo saca. Porque es este X. Este está haciendo esto de acá. Entonces ahí directamente ustedes miden del 0 hacia donde corta y ese es el valor. Estas son historietas. Eso sería, digamos, los dos métodos de laboratorio, compresión sin confinar y corte directo. Acá hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo donde están pidiendo una serie de pruebas de corte directo en una arena con cierto contenido de fino. Da los siguientes resultados para la envolvente de falla. Dice C tanto y Phi tanto. Entonces ustedes marcan C y el ángulo de eficiencia interna lo tiene la envolvente de falla. Dice, como sigma 3 igual a 0, porque por supuesto no hay sigma 3 aquí, sino va a haber el valor máximo, la circunferencia de Mohr debe pasar por el origen de coordenada. Entonces ustedes van dibujando circunferencia hasta que la hacen, pillan la tangente. ¿Ya? Pillan la tangente. Y encuentran el valor, este punto de tangencia, y ese es el valor sigma último y tau último, que gráficamente lo pueden conseguir. Acá está hecho en forma de trigonométrico. Pero son ejemplos muy, muy, muy sencillos. Entonces, como ven ustedes, esos parámetros de resistencia nosotros los podemos conseguir en laboratorio y los podemos conseguir en campo. Los valores, los ensayos de laboratorio ya están determinados, tienen la prueba de compresión triaxial, lo van a ver esto muy, pero muy, muy a detalle con el laboratorista, con su ayudante, y vamos a ver nosotros de forma, o sea, cuáles son los conceptos básicos. ¿Ya? Vamos a pararlo aquí, para no cansarlo ya, y la próxima clase vamos a ver, porque esto es un poco, es muy largo, no es sencillo, es bastante largo, es el tema del ensayo SPT. Es decir, las pruebas in situ. La prueba de la veleta, bueno, esa es muy sencilla, ya la vamos a ver, pero la prueba de penetración estándar o la SPT, esta es una prueba bastante larga, que la vamos a ver en la próxima clase. Con eso quedaríamos hasta aquí. ¿Ya? Por favor, anote, alguna vez una persona que voy a salirme de aquí del
Voy a dejar de compartir pantalla. Por favor, Estos entraron ya lo último. Doña Cintia Yepes. ¿Dónde está doña Cintia? Aquí. Por favor, anote dónde hemos quedado, ¿ya? O qué vamos a pasar la próxima clase de ensayo en campo del SPT, ¿ya? Eso anótelo y me hace la gradativa al comienzo de la clase, ¿ya? Sería hasta aquí y que pasen buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta martes.